Buenos días, mi nombre es Kiera Hudson. Hoy estaré leyendo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar a personas que son LGBTQIA? No es escrito por, es editado por Tomás Ord y Alexa Ord. Y es una compilación, una antología de 80 y más personas que escriben acerca de este tema. Y hoy el ensayo va a ser escrito por Susan Adrián Miclón, que fue una amiga mía en la Universidad Nazarena del Sur. Las dos éramos parte de un coro evangelístico. Ella era la directora y yo era la pianista. Y ambas habíamos tenido generaciones antes de nosotros que eran nazarenos. Y hoy, muy recientemente la encontré. Y parece que las dos tenemos hijos que no son heterosexuales. Y este es un poco acerca de su viaje como madre de un hijo que, claro, quiere mucho. Se intitula la historia Salvo, Santificado y Gay por Susan Adrián Miclón. La historia de una madre cristiana de un hijo gay y una fe perdida y luego encontrada. Creo que tienes algo que debes decirme. Dejé escapar un profundo suspiro. Traté de reprimir una sonrisa ligeramente vertiginosa y esperé a que mi hijo respondiera a mi pregunta diciéndome que era gay. ¿Por qué la sonrisa? Sabía que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No podía imaginar que sería envuelto instantáneamente en el amor y la aceptación de mí, su madre evangélica creyente en la Biblia, yendo a la iglesia conservadora. Fue un momento dulce y tierno grabado en mi memoria ahora, pero solo porque años atrás se me había presentado una opción, una elección entre tropezar con el Evangelio y romperme en pedazos o dejar que la piedra de la gracia cayera sobre mí y aplastara todo en lo que había creído. De cualquier manera, yo y la teología a la que me aferraba como una vaca dorada se derrumbaban. Fue doloroso, pero valió la pena solo por este momento. Mi esposo y yo criamos a nuestros hijos de la misma manera en que nuestros padres nos criaron a nosotros, en la palabra de Dios que vive, respira y da vida, y en la comunidad de creyentes conocida como la Iglesia del Nazareno. Nuestros padres vivieron en el verdadero significado de la salvación, como lo hicieron sus padres antes de ellos. Éramos miembros heredados del reino. La fe que transmitimos a nuestros hijos era la verdadera y la buena. Fue transformador para cada generación que tocó. Eventualmente nos mudamos a una congregación sin denominación, pero la verdad era la misma. Mis hijos fueron dedicados al Señor como bebés. Asistían a la escuela dominical todas las semanas. Participaban en todos los programas de Navidad. Memorizaban las escrituras y asistían a la escuela bíblica vacacional durante el verano. Cada uno de ellos profesó a Jesús como su Salvador a una edad temprana. Fueron bautizados en una piscina y obtuvieron los premios más altos en la esgrima bíblica. Cuando eran adolescentes, asistieron a campamentos juveniles y cantaron y tocaron en bandas de adoración. Oraron por los enfermos, testificaron a sus amigos, amaron a sus vecinos, marcaron cada casilla. Mi hijo, mi orgullo y alegría, fue salvado, santificado y, como yo sospechaba, alegre. Pero también era gay. ¿Por qué? ¿Por qué mi chico cristiano perfecto era gay? ¿Qué hice mal como madre? ¿Cómo le había fallado? ¿Oré muy poco? ¿Fue la escuela pública, la televisión, los amigos? ¿Lo amaba demasiado o demasiado poco? ¿O por qué dejó de que se probara mis tacones cuando tenía yo 3 años? Mucho antes de nuestro tierno momento de la verdad, pasé muchas noches sin dormir con estos pensamientos. Contemplar estas preguntas, junto con una serie de otros eventos desafortunados y desconcertantes, me llevó a esa fatídica noche en que Dios y yo luchamos. Diciembre del 2017. Me desperté en medio de la noche y de repente no creía en Dios. No porque estuviera enojada o confundida, pero fue como si un interruptor se accionara y ahora fue un ateo involuntario. No tenía sentido y me sentí como una tonta por creer las cosas que hice, pero también quería desesperadamente volver a mi estado de ingenua ignorancia
antes de que el interruptor se volviera loco. Durante meses me arremolinaba en una caída de pícara disonancia cognitiva y un proceso porque más tarde descubrí se llamaba deconstrucción. Fue increíblemente doloroso, pero bueno, como el Dios en él que no creía. En el transcurso de un par de años, a través de buenos consejos e incluso mejores consejos con un terapeuta o un consejero licenciado, trabajé en mi camino de regreso a Dios, pero no al Dios que dejé. El Dios que dejé era un mero fragmento del Dios al que me enfrentaba ahora. Era el mismo, pero como lo veía era diferente, mejor, más grande. Me volví menos segura de quién es Él, pero más dispuesta a caminar con Él de todos modos. Su palabra, la Biblia, era la misma, pero ahora también la veía totalmente diferente. Ya no sentía inerrante, pero se convirtió en una salvavidas de verdad. La piedra que rechazaron los constructores era la misma, pero ahora podía dejar de luchar contra ella, de tropezar con ella y su gracia. Lo dejé caer sobre mí y me aplastó hasta convertirme en polvo. Una vez más doloroso, pero bueno, era bueno. Entonces Dios podría rociarme con su Espíritu Santo y moldearme en un vaso que efectivamente derramaría la gracia que Jesús compró. Y derramarlo lo hice. Mi hijo, gay, que ciertamente conoce la Biblia mejor que la mayoría de los que lo usan para condenarlo, podría estar solo en la gracia de Jesús. Podía ser quien era, maravillosa y aterradoramente hecho como un hombre gay cristiano, y yo podría amarlo abiertamente. Fue liberador. Se sentía como el verdadero evangelio. Ahora sabía la verdad y me liberó. Podría amar a mi hijo y a su prometida, quienes se identifican como bisexuales y están orgullosos de ser una pareja queer. Podría amar a todos los amigos homosexuales de mis hijos. Podría simplemente aceptarlos y amarlos y decirles cuánto los ama Dios tal como son. Incluso podría dar un paso más allá y proclamarme aliada con una comunidad queer. Podría luchar por los derechos que esperamos para estar abiertos a ellos también, tal como me imagino que lo haría Jesús. Cuando otros cuestionan esta gracia barata, como suele llamarse, es fácil entrar en un debate de tonterías. Tonterías porque yo no soy teóloga. Por lo general, no puedo enfrentarme cara a cara con aquellos que saben griego y hebreo y pasé años estudiando los entresijos de la Biblia traducida. No soy fariseo ni saduceo, solo soy una madre que ama a Dios y ama a sus hijos y he leído la Biblia de principio a fin más de 20 veces. Y en estas lecturas recuerdo que Pablo tuvo que contender con los creyentes judíos para llevar el mensaje de salvación a través de Jesús a los gentiles. El argumento en contra descansaba en la claridad de sus escrituras conocidas en relación con los gentiles y el pueblo elegido de Israel y la necesidad de la circuncisión y el apego a la ley para ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Suena familiar? ¿Cuántas veces escucho? Pero la Biblia es muy clara acerca de la homosexualidad. También estaba muy claro acerca de los gentiles. Hasta que Pedro vio una sábana llena de animales inmundos y Dios las llamó limpias. Luego Pablo llevó la antorcha a los gentiles y se extendió como un reguero de pólvora entre aquellos que antes no eran el pueblo de Dios, pero que ahora lo eran. Dios hizo algo aparentemente nuevo al extender su gracia a los gentiles. De hecho, su gracia siempre fue lo suficientemente grande. Necesitaba que los creyentes judíos vieran eso. Me pregunto, y esto es muy importante, si su gracia todavía es lo suficientemente grande como para incluir a la comunidad LGBTQIA y más. ¿Podría estar haciendo algo nuevo ahora? ¿Podría estar persuadiéndonos a unirnos a Él para dar la bienvenida a un grupo de personas completamente nueva a su reino? Siempre los ha querido, siempre ha luchado por ellos. Solo necesita que los veamos.
Dejemos de llamar impuro a un hermoso grupo de personas. Así que ahora aquí estoy, preparándome para la boda de mi hijo esta primavera, la boda gay de mi hijo. 2 novios, sin bridezilla. Estoy emocionada. La mayoría de mis amigos cristianos, que nos amaron a mí y a mis hijos a lo largo de los años, no asistirán. La mayor parte de mi familia no asistirá. El pastor no vendrá, pero está bien. Sé que Dios estará allí. Es el primero al que invitamos. Tal vez incluso convierta el agua en vino. Mi esposo y yo oraremos por la bendición de la nueva pareja y será maravilloso. A todos los padres de niños queer les doy permiso para amarlos y celebrarlos sin pedir disculpas. Le doy permiso para hablar abiertamente sobre ellos en la iglesia con sus amigos cristianos. Mis 2 hijos ya no son parte de una comunidad cristiana. Han sido lastimados demasiado. Rezo a menudo para que regresen, pero más de eso, oro por la iglesia a la que regresan. Que sea una iglesia que verdaderamente viva el Evangelio para todas las personas. Que sea una iglesia que encarna cada tribu, cada lengua, cada nación. Que vea a la comunidad LGBTQIA como un miembro único del cuerpo de Cristo y les permita ocupar el lugar que se les corresponde dentro del reino glorioso de Dios. Que sea el hogar de personas que han estado sin hogar de su fe durante demasiado tiempo. Susan McClung es una madre de 3 hijos adultos y una niña de 10 años que aún vive en la casa. Se graduó de mi universidad, la Universidad Nazarena del Sur, en 1993, con una licenciatura en enfermería de Baylor College de Medicina en 2000, con una maestría en obstetricia. Conoció a su esposa Denise en SNU, la misma universidad, y este año celebrarán 30 años de matrimonio. Yo los conocí cuando recién se conocieron. Su padre y su madre eran pastores nazarenos. Actualmente asiste a una iglesia sin denominación en Tacoma, Washington, y participa activamente en la enseñanza de la escuela dominical para los niños. Por ahora. También es voluntaria en CareNet, un centro de recursos para el embarazo y la familia, al enseñar un programa a estudiantes de secundaria sobre concientización sobre el tráfico sexual. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo.